No te aviso llega gracias al auspicio de... Y llegó Manzana Verde, con un exquisito ají de gallina con apenas 600 calorías. Manzana Verde, come sano, come bien. Ingresa a nuestro código QR para que recibas un súper descuento en nuestra alimentación y además seas guiado con un correcto plan nutricional que solo Manzana Verde logrará, porque si comes sano, comes bien. Y como toda mujer, ya quiero que toque la joya del mes, pero tiene que ser de Joyería San Ginés. Si no, no es. Síguenos en las redes. Joyería San Ginés, mándenme mi joya que toca este mes. ¡Ay, qué calor! Y cuando yo me empiezo a sofocar, lo único que quiero es agua Ambia. 8 procesos de purificación. Porque cuando yo... Albi, mi agua Ambia, por favor. Cuando yo tomo agua Ambia, todo fluye. Hoy el programa tiene un nuevo episodio. Un episodio que en la historia de nuestra sociedad peruana se tiñó con mucha pena, con muchas lágrimas. Y hoy vamos a hablar de uno de los casos legales que ha marcado una década. Mi invitado hoy solo busca justicia. Esto es No te aviso, con Carla Viso. Bienvenido, Ariel Pfeffer. Muchas gracias. Me dirás por qué estoy aquí si ya he hablado y he dicho todo. Todo respecto al caso de aquella noche en que fatídicamente hoy tenemos que recordar, después de 20 años, remover esos momentos, levantar los escombros emocionales y liberar tal vez algo de esa memoria que todavía permanece en ti, recordando y mordiendo tus labios por ese sabor amargo de no saber realmente quién, por qué y cómo se atrevió a terminar con la vida de tu madre. Quiero remontarme a ese día, no a la noche en que ocurrieron los hechos, al transcurso del día. ¿Cómo fue ese día para ti? ¿Qué recuerdas? Recuerdo que alguien tocó a mi puerta, una persona que trabajaba en casa, y me dijo, tu mamá no está bien. Y uno como hijo y como niño no piensa en sangre, no piensa en muerte. Lo único que piensas es en que tu mamá sigue viva y que tú la tienes que llevar al hospital. Recuerdo que me puse un polo con cuello, ¿no? Algo como esto, porque tenía la seguridad de que me tenía que vestir bien, porque a mi mamá le gustaba y porque la tenía que representar como el hijo hombre en el hospital. Antes de el hecho criminal, tú amaneciste como un día cualquiera. Desayunaste con ella, la viste, estuvo en su habitación. ¿El día anterior o el día del...? El día de los hechos. Bueno, yo me levanté a las 5:30 de la mañana para alistarme para ir al colegio y yo era bien nerd, ¿no? Yo era un chico de estudiar bastante. Dedicado, eras un chico dedicado. Yo me gradué con la medalla de oro, ¿no? A ese punto. Entonces yo me levanté a estudiar y cuando me tocan la puerta de la habitación,
y ya ocurre eso. Eso fue alrededor de las 6:30 de la mañana. Entonces no hubo desayuno, no hubo un buenos días, mamá. De frente, ¿Ella vas a dónde la estaba? habitación, en su habitación, boca abajo. Entonces te levantas, vas a la habitación y ya ves la imagen de tu madre en el Es suelo decir, tu día inició con con muerte. la muerte de tu madre. Exactamente. ¿Entraste en shock? No, al contrario. O probablemente sí, ¿no? Pero no es que no hice nada, ¿no? Mi hermana se quedó al costado mirando. Yo tenía que actuar. Yo la volteé porque ella estaba boca abajo, con la cara aplastada contra el suelo. La volteo. Lamentablemente Ella había se encontraba en posición de cúbito ventral. Es decir, ella estaba boca abajo. boca abajo. Fuerte, ¿no? En ese momento, uno no siente, uno no tiene el tiempo de sentir. Uno tiene el tiempo de actuar. Recuerdo que la volteé para darle respiración boca a boca, para tratar de resucitarla, ¿no? Tenía los ojos Porque abiertos. no estaba respondiendo y, y no recuerdo los ojos. No recuerdas si te vio. No recuerdo, bueno, ya estaba fallecida, ¿no? Pero recuerdo que le traté de dar respiración boca a boca. Porque tú pensabas que ella estaba viva. Yo pensé que En estaba ese viva. momento tú no dices, ah, ya está muerta, perdón, con la expresión. No, al Se murió mi contrario. madre. No, tú socorres a tu madre porque dentro de tus pensamientos de un joven de 17 años, Está viva. ¿Y quieres que esté viva? gritaste No grité. Hice todo lo posible para resucitarla. reanimarla. Recuerdo que comencé a dar direcciones. Le digo al empleado, llama a una ambulancia. Le digo a mi hermana, agarra el carnet del seguro. Yo estaba listo para subirme a una ambulancia con ella e irme. Retomemos. Tratas de darle respiración boca a boca, mueves a tu madre boca arriba y cuando te das cuenta que deberías llevarla, evacuarla, ¿no? Para que tenga asistencia profesional, tú gritas, sales corriendo. Agarro una almohada primero. Le pongo los pies sobre la almohada para que la sangre fluya al cerebro y nada funcionaba, ¿no? Hice todo lo posible en ese momento ahí frente al ¿Tú cuerpo para. sabes primeros auxilios? Lo sé, lo sabía a medias. Hoy en día lo sé, ¿no? Pero en ese Pero hablando entonces de ese momento, lo sabía a medias, pero un chico hace lo que cree que va a funcionar. y gritaste, ¿cómo es que tu hermana llega al lugar? No grité y mi hermana de pronto aparece en la habitación y miraba la escena de lejos. Entonces, algo que llamó mucho la atención a los policías fue que mis pantalones estaban cubiertos en sangre, pero su ropa estaba intacta. Y entonces cuando me preguntan por qué tus pantalones estaban cubiertos en sangre, de una manera un poco acusatoria, ¿no? Como, ¿por qué hay sangre ahí? Les digo, porque eso no es prueba de culpabilidad, es prueba de desesperación, de querer Pero la resucitarla, pregunta era, ¿por qué tus pantalones estaban con porque me sangre? arrodillé para voltearla. ¿Ella estaba sangrando? Me arrodillé, había un charco de sangre. Y ahora hay que entender que uno de niño ve, pero llegan los paramédicos y te sacan automáticamente. Te dicen, déjanos trabajar. Y llegaron los Y llegaron los paramédicos. paramédicos. ¿En qué tiempo, en qué lapso de tiempo entre que tú la socorres, te das cuenta que necesita ayuda profesional, llega tu hermana, porque me imagino tú gritas, tú le avisas, ella llega, me dices, calmada y observando desde lejos? En ¿Cuán base, lejos? a la impresión que yo tengo de aquella Sí. vez, no porque uno no puedo asumir que ella sintió algo o no, No, pero tú no puedes asumir eso, pero lo que tú sí me podrías decir lo que vi, es, porque yo no estoy en ese escenario, en ese hecho criminal. Yo necesito armar un panorama, ¿no? Una escena. Tú llegas a despedirte porque te ibas al colegio, la encuentras boca abajo, un charco de sangre, inmediatamente la socorres, la levantas, la colocas, digamos, boca arriba, tratas de reanimarla y en ese momento empiezas a gritar, me imagino. ¿Gritas el nombre de tu hermana? no grité, di instrucciones. Mi madre me educó de cierta forma que cuando hay bastante estrés,
gritar no te lleva a nada. Tomar acción te lleva a un resultado que pensé iba a ser mejor. ¿Tú ¿no? encontraste a tu madre tirada en el piso o te avisaron? Me avisaron. El empleado me dijo, tu mamá no está bien. Él pensó que se había desmayado. Ya se había desmayado antes, ella solía hacer crisis nerviosas. No, Ella como mujer era una mujer de carácter fuerte, agresiva, dominante. lo gracioso es que usted me recuerda mucho a mi madre, Caramba, con fuerte personalidad, ¿no? Que si te digo una mala palabra, me vas a dar un cachetadón, bien merecido. reaccionamos. Esa era mi mamá, ¿no? Ella no se mordía la lengua, te preguntaba lo que te tenía que preguntar y la veías como te veo a ti y veo a una mujer fuerte. Gracias. Y esa era mi madre, ¿no? A mi mamá la veías y sabías que ella era la autoridad. No Se había nada imponía, que... ¿no? Ella Exacto. se imponía, ella hacía ver que ella era una mujer a carta cabal, capaz de llevar la vida a cuestas con sus 2 hijos y salir adelante, porque ella era la que estaba a cargo de ustedes. Así es, y siempre lo fue. Pero cuéntame algo. Ella es asistida, me imagino la evacuaron al ver o la declararon muerta en ese La momento. declararon muerta en ese momento. ¿Cuántas horas tenía ella ya de haber dejado este mundo? En base al expediente, lo que determinaron ¿Los peritos? es que ella había fallecido entre las 12:30 y 1:30 de la mañana. Entonces ya llevaba 6, 7 horas de fallecida. Por eso es que el cuerpo ya estaba rígido, ¿no? Las Ya manos había perdido estaban, la sangre, claro. las manos estaban muy cerca al cuello. Como Importante. si hubiera tratado de sacarse algo del cuello. Es decir, ella evidenciaba haberse resistido al ataque y por la posición de las manos significa que ella luchó por Así su es. vida. ¿Encontraron algún tipo de elemento probatorio entre sus uñas Encontraron el ADN del asesino del en asesino? las uñas de mi madre, ¿no? Bien. Y las uñas se rompieron. Y hay algo que te da un poco de paz interior, y es el hecho de saber que tu mamá Wow. no era una persona indefensa que no peleó por su vida. No, eso te orgullece un poco, porque Ella se fue peleando. ella se fue como peleando era su vida, ¿no? como siempre peleó, ¿no? Hasta el Luchona. último minuto. E incluso ella se fue peleando y probablemente evitando que me mataran a mí también. Porque, ¿qué hubiera pasado si la matan a ella? El sujeto se va al segundo piso, me matan a mí. ¿No te has cuestionado por qué no sucedió eso? Porque ella peleó. Al momento en el que ella pelea y lo araña y hay sangre, no solamente de ella, de él también, y ella probablemente gritó, no se escuchó en otra parte de la casa, pero O tal vez no gritó. o Tal vez no gritó por no acercarlos a ti y a tu hermana al hecho criminal que le estaban o que en ese estaba ocurriendo. momento. Ese es un muy buen punto y nunca lo pensé. ¿Cuántos minutos habrá luchado ella? ¿Lo han establecido? 15 minutos. O sea, fue una Una pelea. dio pelea. Así Debes es. sentirte orgulloso de saber que si tu madre se fue peleando, se fue de pie Absolutamente. y se fue protegiéndolos. Porque yo interpreto que no escuchaste, lo interpreto yo muy particularmente, por muchas escenas del crimen y experiencia como abogada penalista. Me imagino que ella no debe haber gritado para protegerlos. Me imagino que ella debe de haber luchado en silencio con su agresor porque no quería que ustedes también fueran víctimas. Porque eso hace una madre. Una madre que está siendo atacada no llama al hijo. Una madre que está siendo atacada se defiende con uñas y dientes. Apechuga sola. Los protegió, ¿no? Siempre nos protegió. Hasta el final. Y nunca me puse a pensar en ello. Y me sentí muy culpable por muchos años de no haber escuchado sus gritos. Y me acabas de dar bastante paz. Por primera vez en 20 años, desde el asesinato de mi mamá,
me das un buen argumento por el cual ella no habría gritado. Ni Porque la soy policía me madre. dijo eso, ni la fiscalía me dijo eso, ni otros periodistas. Así que se lo agradezco porque Qué honor. 20 años más tarde me da un poco de paz y se agradece. No es fácil. Te he visto gentilmente dar muchas entrevistas y hablar una y otra vez de este hecho entero, fuerte, como tu madre. Como ella siempre te debe haber dicho que te quería ver, sin quebrarte. No, si me voy a quebrar ahorita. Uno no se quiebra cuando uno cuenta del asesinato. Uno se quiebra cuando alguien te da una razón para perdonarse el no haber escuchado. No te culpes. Porque Yo no soy psicóloga. Ahí está tu madre, estás tú. La misma mirada. Fuerte. Y tú eres fuerte. Y nunca lo olvides. Porque eres tan fuerte que estás hoy aquí conmigo haciendo una entrevista distinta a lo que todos han hecho. Porque te estoy hablando estrictamente de lo legal. De lo legal. Si hay que llorar, Ariel, llora. Porque es el clamor, no de tu dolor, es el clamor de la justicia que buscas. Porque aún persiste en ti esa duda. ¿Quién tendría un móvil, una razón para hacer este daño? se siente bien estar frente a alguien, frente a las cámaras, que no te gusta por el morbo. Gracias. Y pocas veces he sentido eso en 20 años. Hace 2 días se me acusó de no haber escuchado los gritos de mi madre y 2 días después alguien con mucha más experiencia legal me da la paz que busqué probablemente por 20 años. Una respuesta que buscaste y te cuestionaste tanto tiempo. ¿Por qué no la escuché? ¿Es que no habías pensado acaso en que ella tal vez, probablemente para protegerte a ti y a tu hermana, prefirió irse en silencio? Así es. Y cuando lo dice suena a algo que ella hubiera hecho y probablemente por eso es que lo siento más. Porque cuando las madres estamos en peligro, cuando las madres estamos vulnerables ante el ataque, lo único que pensamos, a mis hijos no. A mis hijos no. Ahora, para animarme un poco, ¿Ah? te voy a decir algo que yo narro en el podcast que estoy preparando. Y es algo que me da mucho gusto. Es que este sujeto subestimó la fuerza de mi madre. Este tipo, hombre de 35 años, mi edad casi, hoy en día, entró a la casa y pensó, a esta mujer adinerada la mato y me largo, ¿no? Pero no se imaginó que mi mamá era fuerte como no muchas mujeres, con una personalidad luchadora. Avasalladora. Y lo que me acabas de decir, que ella iba a luchar probablemente tan fuerte como pudo para proteger a sus hijos y que iba a terminar con el ADN en sus uñas. 15 minutos de De pelea. constante lucha. Que Le te dio dice mucho de pelea. ella. Le dio pelea y se fue dignamente sabiendo que ustedes quedaban a salvo. Y por esos 15 minutos de pelea es que le dediqué en su momento 10 años de lucha en la corte. Primero a nivel policial, iba todas las semanas a preguntar qué pasa, dónde está el asesino, quién la mató. Luego a nivel fiscal, luego en la corte, Impulsando en al los operador de medios. justicia. Pedí la extradición, me fui a Buenos Aires a hablar con la embajadora de Perú en Buenos Aires, Judith de la Mata, quien hizo que la extradición ocurriera en 4 meses.
bastante rápido. Bastante. Y logramos que el sujeto esté hoy en día en prisión. Entonces, este tipo no solamente subestimó a mi madre, sino que subestimó al niño de 17 años que dejó vivo en el segundo piso. ¿Y dónde estaba tu padre? Mi padre haciendo su vida. Él no apareció en todo este largo camino en el que tú luchaste porque se hiciera justicia para tu madre. Porque justicia a medias no es justicia. Claro, puedo tener al asesino, pero no tengo al autor intelectual, solo al material. Porque para cometer un asesinato de esta índole, empieza a nacer y a crearse lo que llamamos en el derecho el iter criminis. La idea nace, empiezo a fabricar, a crear el escenario de lo que va a ser mi hecho criminal hasta dar la estocada final. La idea criminal no fue del que la ejecutó. La idea criminal fue concebida en una mente enferma cuyo móvil es lo primero que debes buscar. ¿Qué razón hubo para terminar con la vida de tu madre? Un asalto, ya sabemos que no lo fue. Había tal vez algún hombre con el que ella tuviera una relación sentimental. Era una mujer guapa, empresaria, exitosa, buena madre, buena mujer. ¿Has pensado en la posibilidad de que alguien haya querido silenciarla? Usted sabe que muchas mujeres no salen con muchos hombres, ¿no? Porque quieren proteger su imagen frente a los hijos y quieren proteger el hogar. Entonces, no es que mi madre traía hombre tras hombre, ni siquiera uno. Pero era discreta, me imagino. Muy discreta, y cuando tenía una relación, nos hablaba de ella. Y tuvo 3 relaciones a lo largo de 10 años, ¿no? Que yo recuerdo. Y ella nos lo presentó en su momento, ¿no? A cada uno. Pero al momento de los hechos. No tenía a nadie. ¿Había terminado hace poco, hace mucho con su anterior relación? Relativamente largo plazo. ¿Fue feliz? ¿Fue tóxica? ¿Fue apasionada? ¿Escabrosa? ¿Cómo fue esa relación? Porque necesito conocer esos detalles, no por curiosidad, sino porque yo necesito conocer no solo la escena del crimen, sino necesito saber de dónde venía todo esto y hasta dónde desencadenó y fue. Esa es la línea. Por eso te preguntaba, ¿cómo estaba la situación de tu padre? ¿Cómo estaba la situación emocional de tu madre y sentimental? Después voy a pasar a ti y a tu hermana, porque tenemos que ir por partes. ¿Cómo estaba, primero que todo, la situación entre tu padre y ella? ¿Separados? Ya estaban divorciados. Estaban divorciados desde que yo tenía 2 años. Bien. Mucho tiempo, pero mi madre era muy bondadosa con este hombre, al que nunca lo sentimos como el padre. Nunca fue un padre presente. Nunca fue un padre presente, nunca dio alimentos. Hubo un juicio de alimentos en su momento, muchos años atrás, nunca pagó. Entonces nosotros aprendimos a no esperar de él. Tu padre y madre era ella. Era ella. Eso suele pasar, ¿sabes? Bastante. Con las mujeres yo también soy divorciada. Con las mujeres que tenemos la personalidad fuerte, acentuado el carácter, generalmente desarrollamos un papel en esta vida solas. Así es. Como madre y padre, y difícilmente se consigue quien nos ame por como somos, porque somos esa luz que encandila a muchos que no la tienen. Y muchas veces espantan a otros hombres. Es que somos muchas veces todo lo que un hombre no quiere. Luchonas, guerreras, gritonas. Tenemos una energía fuerte y eso es lo que percibo. Vienes de una mujer fuerte. Por eso es que hoy
tienes esa entereza y esa fortaleza para decir, yo quiero justicia para mi madre. Así es. Y entonces tu padre brilló por su ausencia. No lo digo yo, lo estás diciendo tú con la justa razón de que fue así. Hay algo interesante en esta trama. No, en este viaje de volver al Perú, que la gente ha cuestionado mucho, y es el tema del apellido. Y mi apellido hoy en día, el que uso, es Ariel Pfeffer, ¿no? Pfeffer. Me imagino por el cambio del estatus migratorio, escogiste el apellido de tu Porque me madre. volví americano, me dieron mi pasaporte, me Muy dicen, justo. elige un apellido. Y entonces yo digo, bueno, yo elijo el apellido de mi madre porque es la que me representó, la que representó Porque amor. tu familia fue un matriarcado, ¿no? Así es. La matriarca fue ella, o sea, no estamos hablando en ningún momento de que te sientas tú orgulloso de no ser hijo de ella. Pero me siento decepcionado de ser hijo de mi padre. ¿Por qué? Porque es un hombre, en mi opinión, egoísta, que tuvo hijos y nunca se interesó en aprender a ser padre. Nadie nace sabiendo cómo ser padre. Tal vez tu madre absorbió a sus hijos y él se sintió relegado. ¿Has pensado en eso? No, cada vez que él venía, mi mamá le compraba ropa, nos sacaba a todos a comer, Le daba su espacio, le daba su lugar. Y nos decía, tu padre es tu padre y lo tienes que respetar. Bien. Pero Hoy el en respeto día, se gana, pues. claro, pues. No, Por pero más que ella no te haya hablado mal de él o haya preferido callar muchas cosas, porque uno lo hace por los hijos así se dan cuenta de todo. Ahora, yo de chiquito firmaba mi tarea de historia Ariel Pfeffer, mi tarea de matemáticas Ariel Pfeffer. Entonces, esto no es una novedad. El hecho es que lo asumiste. Yo hace ya tantos años, ahora es noticia porque mi documento dice Ariel Pfeffer. Ahora todos se preguntan, ¿no? Pero ahora todos lo hacen noticia como... nunca me ¿Y imaginé... tu familia paterna? Nunca me imaginé que el tema del apellido iba a ser noticia. ¿Y tu familia paterna respondía o también era indiferente? No, mi padre... Ahora, te voy a contar esto con mucho cuidado porque tampoco quiero que me demande por difamación, claro. ¿no? No, pero estamos hablando de un tema doméstico. Era cercano, lejano, el tema de tus tíos, tus abuelos paternos. Pero más que todo para saber como abogada en la relación paterno-filial, ¿no? Porque quiero llegar a tener una idea clara de cómo funcionaban familiarmente para poder encuadrar a tu madre en un escenario real de cómo ella se sentía y por qué tal vez sucedieron algunos acontecimientos. Te voy a contar una anécdota. Nosotros vamos a Trujillo, a Huanchaco, donde mi familia tenía un hostal, la familia de mi padre. Y llegamos, y lo que recuerdo de ese viaje es que mi padre tenía una amante. La amante estaba en el hostal, cenando con los padres de mi padre, con mi tu mamá, familia paterna estaba mi mamá se desmayó. No es para menos. Nosotros de chiquitos, con la nana, la tuvimos que llevar al hospital en Huanchaco, no a un policlínico, una cosa de ¿Todavía esta. tu madre estaba casada con él? No. ¿Ya estaban separados? Pero de vez en cuando intentaban, pues no. Pero le afectó. Pero le afectó que la familia tuviera a esta mujer en el hostal y la recibieran como hija. Claro, que la recibieran sin ningún respeto con la madre de sus nietos. Cosa que nunca hicieron con mi madre. Nunca le dieron su lugar. Y luego los dos se van a Estados Unidos, no indocumentados, y ella se casa con alguien para conseguir documentos y a él lo botan. Tal vez la juzgaban por eso. ¿A quién? ¿A mi madre? Sí. Por el hecho de ¿qué? De que tu padre no fuera el triunfador que era ella, tal vez. Porque la envidia existe, y más en la familia, te lo puedo asegurar. No te podría decir qué es lo que pasó en la mente de estos abuelos que nunca se comportaron como abuelos, pero te puedo decir que mi padre les enseñó a sus padres a no respetar a mi madre. Qué terrible. Tal vez la diferencia del estatus económico, de las posibilidades económicas, los acomplejaba. Precioso hotel en Huanchaco, precioso, uno de los mejores.
Y no estoy haciendo cherry porque a mí no me interesa el hotel. Pero no era, en Huanchaco ellos tenían una muy buena posición, una muy buena vida. Bien. Entonces no es que mi madre se casó con un don nadie en cuanto a familia. Porque algo tiene que haber detonado ahí para el alejamiento de la familia paterna y que él le perdiera todo respeto, no solo a tu madre, ¿no? Porque cuando un padre se aleja de esta forma de los hijos y es un padre ausente que no realiza un régimen de visitas, que no asume su rol de padre proveedor al pasar una pensión de alimentos, qué vergüenza, ¿no? Tiene que haber una razón. Quiero encontrar una razón sin culpar a tu madre. Es difícil saber qué pasó. Y yo soy ¿No lo has divorciado, hablado con tu ¿no? padre? Yo le acabo de mandar un mensaje en Facebook pidiéndole una entrevista. Hasta ahí hemos Es llegado. decir, ni de niño ni de adulto tú tienes un padre presente. Él se acercó. Ni aún con lo que sucedió. Él se acercó cuando mi madre murió. Él llegó con sus 2 maletas, pero era difícil creerle la intención. Porque si nunca se acercó cuando mi madre estaba en vida sin pedir, ¿para qué viene cuando la madre muere? Lo que pensé en ese entonces, en base a la experiencia que él me dio, es que él venía por interés. Porque ustedes iban a heredar. Exactamente. Y entonces él Es decir, salió a culpar él a brilló Liliana. por su ausencia y de pronto, cuando fallece tu madre, él asume un rol protagónico de el ex que aparece a hacerse cargo de sus hijos un poquito tarde, ¿no? O bastante tarde. Pero la segunda vez que aparece es en los medios acusándome caray. a mí de tener algo que ver con el asesinato de mi madre. ¿Y por qué? Si él no tenía una cotidiana vida, no los frecuentaba, no sabía qué sucedía en esa casa. Ya estaba muy cerca mi hermana para ese entonces. Ya daba entrevistas para defender a su hija. Luego, cuando a mi hermana la absuelven, salen en la portada de Caretas un par de veces. ¿Por qué culpan a tu abrazados. hermana? Yo creo que eso lo vamos a tener que analizar juntos con el expediente. Porque Pero hay cuéntame tanta... tú de lo que tú percibes, porque eso es lo que yo quiero tener, tu percepción. Mi ¿Por qué percepción la vas a tener culparon a ella? agosto 11 con mi podcast. Muy buena respuesta. Pero tal vez porque ella estaba en casa y reaccionó fríamente y tú no. No, yo creo que yo trato de ser muy justo. Yo he tenido Uno acceso. reacciona a la muerte distinto. Yo he tenido acceso a alguna información, pero es información que hay en los medios, ¿no? No es fidedigna ni es certera. Tal vez sea verdad o tal vez no lo sea. Ahora con la tecnología no sabemos qué hay de verdad o de mentira. Así Puedes tú es. salir hablando y es inteligencia artificial. Pero tuve acceso a una información que la vinculaba a ella porque de su número telefónico habían llamadas al actor material de este hecho. Y no solo eso, ella con su pareja viajan a Argentina. Hay una serie de indicios, De señales, ¿no? de señales a lo largo del tiempo, no solamente antes de la muerte, pero también la forma de actuar después de la muerte de mi madre, que a la policía le pareció suficiente para elevar la investigación al nivel de la fiscalía, y la fiscalía emite una acusación, la acusación se eleva a la corte, al juzgado, y el juzgado la sentencia. Bien, es decir, en la etapa policial, los policías encuentran suficientes elementos probatorios que podrían indicar, por eso se le llama indicios, que ella tendría algún tipo de participación. Pasa ante el fiscal acusa, ella va a un juicio oral, en ese momento la sentencian a 35, 30 años, a 30 años. Pero me imagino que luego apela y en Apeló. esa Corte Suprema, la Sala Penal, tumba todo. No, primero dijeron que tenía que volver a la corte. Es decir, declararon nulo todo y se fue a foja cero. Y se fue a foja cero. Y volvieron. Luego la sentencian como Ya. culpable, 30 años. Luego va a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema había una prueba, lo que yo llamaría contundente en este caso. Ya. Y doctora, si usted opina lo contrario, me avisa. Ya. ¿No? Un chuponeo pedido por la fiscalía al teléfono que mi hermana manejaba en prisión
con conversaciones con su abogado. En esas conversaciones se habla de cuánto dinero hay que pagarle a la flaca, seudónimos. Se habla de cuánto dinero hay que pagarle al Tribunal Constitucional y cada cuánto hay que pagarle a esta flaca. Una serie ¿Qué me estás diciendo? una serie de hechos que eran muy interesantes. También se habla de Extraños, ¿no? También se habla de que Humala iba a entrar al poder porque ella contrató al abogado de Humala y dijo, oh, Humala entra al poder, ya está. Te vas indultada. Ya sale, pues, ¿no? Y esos audios estaban en un CD, en un sobre lacrado. ¿Qué le pasa al sobre? Lo abren. ¿Pero qué La pasó prueba con la cadena de custodia? se rompió. La prueba nunca más valió. Y la Corte Suprema dice, no hay pruebas contundentes, no hay pruebas suficientes, absuelta. ¿Qué Por pasó? un tecnicismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fiscalía? Defendía ese chuponeo tan fuerte. Tenemos las transcripciones. Yo salí en los medios a decirle a la gente, esto es lo que están conversando. No es que yo aparecía a acusar porque me dio la gana, pues no. Lees las transcripciones de las conversaciones y te das cuenta que hay corrupción, que hay cosas muy sucias, muy turbias. Y la cadena de custodia se rompe. Y me acuerdo que el abogado de mi hermana en aquel entonces decía, eso no debe salir en los medios. Y le pidió a la corte que no salga en los medios. Si no tienes nada que temer, ¿por qué no? Este caso es muy interesante. Conforme tú vas narrándome hechos y hablando de circunstancias legales, siento más que aquí hay algo detrás. Aquí hay algo que se pretende silenciar y algo que debes Investigar. encontrar. Para eso estoy acá. Y la gente me critica mucho por el podcast, pues, ¿no? Y si no es podcast, es libro. Ay, bueno, Si a mí no- también me critica Sí. que la abogada dice, que por qué te pregunta, que por qué mete el dedo en la herida, Exacto. Pero déjame explicarte por qué. explícamelo. Porque estudié periodismo y un día me planteé, después de que me atropellan y casi muero, ¿no? Uno comienza a ver la vida un poco distinta. Claro. Acá tengo la cicatriz del atropello, me desangré. Y digo, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida? He logrado éxito en Estados Unidos, tengo un buen negocio, me va bien, tengo dinero, estoy felizmente casado, tengo mi perro, mi gato, tengo mi casa comprada, ya pagada. ¿Qué hago? Que me dé propósito, que yo sienta que vale la pena. Necesitas encontrar el sentido final de lo que quieres hacer De en mi esta vida. vida. Claro. Entonces, gracias a Dios tengo la oportunidad, que no tienen muchos, de hacer lo que me da la gana y lo que me llena el corazón. Y lo que me llena el corazón es el ¿Te periodismo. consideras exitoso? Me considero que he hecho lo que me ha dado la gana de buena manera, creyendo en Dios y siempre pensando en no hacer daño al otro. ¿Te consideras feliz? Muy feliz, muy feliz, Aun cuando muy feliz. no hayamos logrado encontrar al verdadero autor del delito. Aun cuando. ¿Y por qué? Porque el hecho de no saber quién mató a mi madre me ha hecho reencontrarme con Dios. Y eso es algo que yo necesitaba. Porque por muchos años odiaba al mundo, al mundo Claro, entero. culpas a Dios. ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué me pasó lo otro? No, a Dios le dije, bye, no te necesito. Si vas a Como matar a mi mucha mamá, gente, ¿ah? no, Como mucha gente que busca, al no encontrar respuestas por todo lo que sucede en este camino del Señor, lo que decide es decir, tú tienes la culpa, tú me mandaste este castigo, cuando no es un padre castigador, pero es tú un padre sabes, sabio. lo bonito es que al no encontrar la respuesta, lo que encontré fue paz, fue la gracia de Dios. Entonces vengo 20 años más tarde con ese aprendizaje, con el aprendizaje de lo que es divorciarme después de un matrimonio muy difícil, de casarme de nuevo y encontrar a una persona que me ama y me respeta. Entonces vengo ya preparado con una madurez que antes no tenía, porque antes yo te salía en los medios y te peleaba, pues. Pero yo creo que lo que tú tienes, pienso yo, no es paz, es resignación. Una Oye. resignación que se acompaña del éxito que te ha premiado la vida y esa debe de ser tu madre.
Definitivamente. definitivamente, quien ha puesto la mano desde el cielo, pero tú tienes una resignación que el día de hoy te lleva con esa calma de la resignación, de la resiliencia, a buscar simplemente, no por venganza, porque la ley no busca venganza, la ley busca justicia. Creo que lo debes de tener claro. Tú no actúas por venganza, actúas porque quieres justicia y no vas a descansar hasta encontrarla. Y aquí te voy a hacer una pregunta que desde que me avisó la producción que estarías aquí sentado conmigo, la pensé muchas veces. ¿Crees tú que tu hermana pudo haber maquinado todo esto? Estoy hablando si tú crees, no que la culpes, si tú crees y por qué. ¿Era una hermana difícil? Después de tantos años, vengo de vuelta al Perú y por ser muy directo, mucha gente me sentenció. Por ser Por irte de boca. No, no por irme de boca. No, porque yo siempre hablé con el papelito en la mano. Sí, pero es que muchas veces el ser frontal y el salir a decir las cosas Sin y filtro. mejor asusta, ¿no? A los demás. A la gente le asusta y cuando eres inteligente, porque inteligente soy, la gente te ve con sospecha. Entonces, cuando la gente me pregunta sobre mi hermana, hoy en día como periodista le digo a la gente, a nadie le importa mi opinión, a la gente le debe de importar el resultado de mi investigación. Se acabó. Esa es mi respuesta. ¿Y dónde queda tu hermana? En España. En ti. El tema de mi hermana es Yo un sé que tema ella está en España. muy complicado. Yo te pregunto, muy complicado. para ti, ¿qué lugar ocupa tu hermana en ti? Ya no hablemos de una presunción de inocencia o de culpabilidad, porque a todos nos asiste el indubio pro reo, ¿no? Nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Pero quiero hablar con Ariel, aparte del procedimiento que estás procurando iniciar. Es tu hermana. Ustedes jugaron juntos, corrieron, compartieron juguetes, mamá los cargó a los dos, los alimentó, se sentaban en la mesa con ella. Doctora, ¿No extrañas esos momentos? le cambio la pregunta, le devuelvo la pregunta. Reformúlame. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene usted? Una sola. Imagínese que tuviera dos. Ya. Y ese otro hermano, el inventado, la mata a usted. ¿Qué cree que su hija haría? ¿Y cómo cree que su hija actuaría en relación al hermano que acaba de matarla? Conociendo a su hija también como la conoce. Pero finalmente ella salió pues libre. Le pregunto, porque yo no confío en el sistema judicial de este país. No puedo confiar. Tu respuesta es clara. Mi respuesta es la que te acabo de dar. Muy clara para mí. Porque muchas veces las respuestas que esperamos no son directas, vienen entre líneas, entre ese verbo que el dolor no nos permite decir tú fuiste. Pero te pregunto algo. A una hermana se le acusó en su momento públicamente. Tú saliste con tu dedo inquisidor. Te arrepentiste después cuando pasó todo lo que pasó y se hizo mediático. ¿Hay arrepentimiento en ti? Es tu hermana. Es que yo no me muevo con sentimentalismo. Y por eso es que a mucha gente yo no le caigo bien. Porque a mi mamá la mataron. El resto a mí no me importa. ¿Cómo era tu relación con tu madre? Puede ser quien sea. Puede ser mi hermana, puede ser mi padre, puede ser mi hijo, puede ser cualquiera. Doctora, es mi mamá. ¿Cómo era la relación con tu mamá? Yo era su bebé. No, ¿cómo era tu relación? No como ella asumía su rol de madre contigo. La pregunta es directa. Oye, a mí me encantaba ser su bebé. No, esa era mi relación. ¿Eras el preferido? Yo era el preferido. Pero yo hacía todo lo posible. ¿Tu hermana sentía celos de ti con tu madre? Ella sabía que yo era el preferido, pues, ¿no? Yo era el bueno en el colegio. Es el hijito hombre. Y tal vez por ese vacío es que tu abuelo, en compensación,
No, esa es otra Cuéntame un poco larga, eso, larga porque, historia. porque Es tu tan, abuelo le deja a ella. es tan complicada que ahí sí te invito a escuchar el podcast, Ujú, porque es una historia compleja que requiere tiempo. ya. Porque si te lo resumo, Pero ella era no favorita se de tu entiende. abuelo o favorito tú. Sí, claro, es mujer. Era, Claro. bueno, es que generalmente te voy a decir, generalmente, y me van a decir si yo me estoy equivocando, cuando las hijas tenemos hijos varones, los abuelos suelen fijarse en el hijo, en el hijo varón, ¿no? Por una solidaridad de género, ¿no? El abuelo con el nieto, todas las actividades, el abuelo con el nieto. Porque hay un dicho que dice, muy acertadamente mi madre, los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los hijos de mis hijos, tururú. Es algo muy centroamericano que se da en mi En la familia. casa era lo opuesto. Ya, era Mi abuelo era más, inclinado hacia la nieta. no, inclinado hacia la mujer, Ah, ya. no hacia el hombre. Así que ahí hay mucho, mucho que desencadenar. Vamos a hablar de eso ¿Y en su tú sentiste oportunidad. celos alguna vez de tu hermana? No, yo tenía a mi mamá. Pero el Mi abuelo, mamá era el suficiente. Mi mamá me había dio, una ausencia paternal. mi mamá me, Entonces, hoy mi mamá generalmente era, los niños buscan suplir. no, mi mamá era tan fuerte de carácter que nunca necesité un hombre en la casa, Qué ¿no? lindo. Porque, pero era también ella era el centro de gravedad. Yo no necesitaba a nadie. Y no tenía ni celos, ni una necesidad de que un hombre venga a sumarse a la ¿Y tu hermana? familia. No lo sé, habría que ¿Nunca te preguntarle a pusiste a ella. pensar? Porque yo vengo de una familia de 3 varones y 2 niñas, que somos yo la penúltima, pero uno se da cuenta de las diferencias que hacen, ¿no? Nuestros padres. Así Yo vengo es. de un hogar nuclear con papá y mamá, gracias, pero siempre hay un preferido, una preferida. Yo soy la negrita de mi padre porque somos del mismo color y todos son blancos. Tal vez no crees que tu hermana creció, digo yo, pienso, yo no estaba ahí. ¿No percibiste nunca algún celo o algún resentimiento por ser tu hermana y tú ocupar un lugar privilegiado en la vida de tu madre padre? No lo sé. ¿Nunca exteriorizó un celo? Porque uno se da cuenta. No, yo creo que entre una madre y una hija siempre hay tensión. Hay un cierto, hay un cierto punto de competencia. Y eso lo analicé mucho con un psicólogo, ¿no? Por qué la hija y la mamá como que compiten? Y es parte de nuestra ¿Ellas naturaleza. competían? Nosotros somos animales, ¿no? Al final de cuentas Acá hay somos algo animales. importante. ¿Tu madre y tu hermana competían? ¿Tú veías Siempre eso? hay un punto de competencia. Si mi madre decía una cosa y ella no lo quería hacer, había cierta rivalidad. Por ejemplo, mi hermana vivía en Israel, vuelve al país por un corto plazo y mi madre le dice, tienes que quedarte acá y trabajar conmigo. Y ella dice, no, yo no quiero trabajar contigo. Y eso uno lo escucha en una entrevista que la señora de la casa que limpiaba para nosotros por años le dijo a Beto Ortiz. No es mi opinión, ¿no? Es el testimonio de esta señora que vio de una forma objetiva la relación. Muy interesante la entrevista. ¿Y tú cómo estás? Hoy en día Sí. me has hecho llorar. Yo estoy satisfecho con la vida, yo estoy agradecido a Dios y con unas ganas de justicia, las mismas ganas que tenía cuando tenía 17 años, pero sin el odio que tenía a los 17. ¿Quién es tu abogado? Te estás asesorando por un pool de abogados, un equipo de tal vez peritos criminalísticos que puedan hurgar, entrar y saber? Porque antes de empezar esta entrevista comentamos algo para cortar ese hielo y tú necesitas ser asesorado primero por abogados penalistas que tengan experiencia, pero lo más importante es la escena del crimen, ¿no? Los peritajes de
de las posiciones, los tiempos, la observancia del lugar de los hechos, del escenario criminal, porque el tiempo, la línea de este crimen tiene que definirse de tal forma en que no solo logremos saber quién y por qué de boca del asesino, del actor material, del que ejecutó a tu madre. Aunque ese no es fuerte, discúlpame. Es muy fácil decir, estábamos nosotros dos y si no fui yo, fue mi hermana. Esa no es una teoría, ¿no? Legal. Yo creo que es tiempo de reconciliarte con tu hermana. ¿Es una pregunta? ¿Es una sugerencia? ¿Cómo quieres tomarla? Espero que sea una pregunta por respeto. Es una pregunta. Muchas ¿sí? gracias. Porque yo no puedo sugerirte. Yo estoy Exacto. aquí para preguntarte y tú para gentilmente responderme. Doctora, yo cuando tenía 17 años, mi hermana me echa de la casa. Mi mamá había fallecido en agosto, el 15, y ya para abril yo ya no vivía en la casa. Ella ya era mayor de edad y tú Ella menor era de edad. menor de edad, yo no cumplía 18 hasta agosto, y mi hermana me dice, tú tienes muchos problemas con Liliana, se pelean muy seguido. ¿Quién era Liliana? La pareja mujer de mi hermana. Ya. Y digo mujer porque ahora tiene una pareja hombre. Y ella me dice, te tienes que ir. Es decir, tu hermana vivía con su pareja En la casa donde nosotros vivíamos. Familiar. Así es. Donde tú también vivías y había personal que los asistía. Tu Así padre es. no vivía en ese, No ni vivía. aún porque ya estaba ausente No, tu madre. No, y no Es queríamos que decir, esté. la que asumió, digamos, dirigir la familia que eran tú y ella fue tu hermana como la hermana mayor. Bueno, ahí hay un término, dirigir la familia. Lo que ella hizo fue destruir lo que quedaba de la familia. ¿Por qué destruirla? Porque me pide que me vaya. Me bota de la casa, siendo yo menor de edad. Porque había incompatibilidad de caracteres con su pareja. Con su pareja. Y tú no reaccionaste, Yo terminé no dijiste, ¿por qué me voy a ir yo? Que se vaya ella. Yo terminé en la clínica americana con una crisis nerviosa y me fui. Pero antes de irme, Ariel, le dijo al empleado de la casa que me ¿estabas siga. solo? Completamente solo. ¿Nadie de tu familia Nadie de la estaba familia. a tu lado? Ojo, nadie de la familia, pero sí una familia me recogió y me fui a vivir con una señora y su esposo acá en ¿Por qué te Miraflores. recogieron? Porque sabían que estaba completamente solo. ¿Cómo los conociste? Vas a tener que escuchar el podcast. ¿Eran amigos cercanos tuyos? No eran amigos cercanos míos. Y eso te indica qué tan solo yo estaba en este mundo. Pero también te indica que Dios siempre estuvo ahí. Siempre me miró, siempre mi mamá siempre estuvo ahí también ¿Cuántos años te protegiéndome. acogieron en esta familia? 2 años y medio. ¿Y de qué vivías? De un local que tenía que era un hostal en Ate Vitarte. ¿Y lo demás? No había mucho más. Para mí eran 2 locales. ¿De qué vivía tu hermana? De la gran herencia que ella Ella, heredó, bueno, pues, se ¿no? posicionó en la casa, ¿no? Exacto. Y Entonces, cuando la gente me dice, ¿por qué no te unes de vuelta a tu hermana? Ella me echó. Y si alguien te echa a tus 17 años, cuando acabas de perder a tu madre, ¿con qué ganas le pides, oye, vamos a conversar? Para tal caso, la persona que echa al otro tendría que ser la persona que dice, lo siento por echarte, quiero retomar esa relación. No al que han echado, no al que fue abusado. Entonces, el sentimentalismo a mí me vale madre, porque ¿te me enseñaron, consideras haber sido abusado? Sí, claro. Si ¿Por tu qué? hermana mayor de edad te echa de la casa donde tú vivías cuando tú eres menor de edad, ¿qué es? Abuso. Pero esa es una pelea entre hermanos. No quiero minimizar el hecho. ¿Quién Ella se era la hace mayor de edad. responsable de ti? Ella, Debió como tu haber sido mi hermana. hermana. Claro, el padre era ¿Ustedes no hicieron la existente. sucesión intestada o había herencia? No había testada? herencia. Hicieron la sucesión. Tú eras heredero forzoso, tu hermana era heredero forzoso también. Así es. Como tú eras menor de edad, a quien le correspondía administrar tus bienes heredables, la más hereditaria era tu padre. Pero me dices que tu padre brilló por su ausencia, ni siquiera por ser la persona responsable de administrar tu bien. Tú sabes que a mí mi hermana me bota de la casa y un amigo llama a mi padre y le dice, Eva acaba de votar a Ariel. Y mi padre dice, bueno, pues tú hazte cargo.
Eso es lo que mi familia ¿Duele? fue. ¿Te dolió? Oh, claro que sí. Y yo seguía con la Con crisis apenas nerviosa. 17 años. Entonces, cuando la gente a mí me viene con el tema del lazo familiar, el lazo de sangre, yo formé mi familia. Esto representa amor, no lo que yo nací con. Lo que Es uno que nace padre con... no es el que engendra. Exacto, pero entonces hermana no es la que uno nace en un hogar con. Porque no necesariamente porque uno nace en el mismo hogar, te van a amar y te van a respetar y te Percibo van que a ustedes proteger. fueron un par de hermanos lejanos, ¿no? Distantes. No, yo adoraba a mi hermana. Yo ¿Y la ella? miraba como Pero mi no te sentías ejemplo. amado. No No te después. sentías Liliana correspondido. aparece en la imagen y las cosas cambiaron. Cuando tu madre estaba viva, Ahora, ella sobrellevó la condición que ustedes optaron mi de mamá, tu hermana tener su pareja, de tú tener tu pareja. me quito el sombrero por ella porque a pesar de que fue muy difícil para ella aceptar mi homosexualidad, fue una mujer a la que sus mejores amigas le dijeron, a tu hijo lo amas como es. Y aprendió. Y me dijo, Ariel, es de hombre ser honesto con sus madres. El hijo que es honesto con su madre, eso es hombre. No importa lo que seas. Y luego me dijo, no lo acepto todavía, pero estoy aprendiendo a aceptarlo y quiero que sepas eso. Y eso me dice mucho a mí de ella. Ahora, te he contado suficiente. Te agradezco por la entrevista, pero tengo que ir a entrevistar también, porque es mi investigación. Y ya a Claro esta que hora me sí. tengo que ir a entrevistar a mi Cuéntame tía. algo para finalizar. Gracias. Estás aquí para buscar justicia, pero también estás aquí porque quieres triunfar como comunicador y no aprovechándote de las circunstancias que te ha tocado vivir. Estás aquí también porque tú quieres brillar y quieres decir, yo puedo y voy a complacer a mi madre en mostrar que yo soy un triunfador profesionalmente, ¿no? Doctora, Es una deuda que tienes con tu madre todavía pendiente. doctora, yo a mi mamá le prometí ser medalla de oro en el colegio y lo logré. A los 4 meses de haber fallecido, di un discurso en el colegio en el que le digo a todos los padres de familia que hablaban tontería y media sobre mi mamá porque fue asesinada, porque de pronto la víctima se convierte en culpable del propio asesinato, ¿Qué ¿no? tal? Esa fue la comunidad en la que yo crecí. Y entonces le prometí eso y le dije a la comunidad entera, puedes decir todo lo que quieras sobre mi mamá, pero el hijo de esa mujer Es es el que recibe la medalla de oro. Qué bueno. Y te juro que me dio un placer. Y hoy en día me va a dar un placer encontrar a quien mató a mi madre. Y como periodista, puedo utilizar las herramientas que tengo y esto que ella me dio para investigar y llegar tan lejos como pueda. ¿Por qué no investigar el caso de mi madre, que probablemente va a ser el caso más grande de mi vida como comunicador, como periodista? ¿Por qué no? Al contrario, la gente habla de ¿Por lucro. qué no hurgar, ¿Por qué? escarbar? Exacto, la gente habla de lucro, ¿no? Creo que eso es Pero lo de por- menos en tu caso, ¿ah? Yo No te vivo mueve un interés feliz. económico. O sea, una cosa viene acompañada de la otra, pero creo que lo que a ti te mueve más que todo, lo que yo percibo, es que ante este hecho fatal que te tocó vivir, el día de hoy solo quieres que te escuchen con propiedad, con profesionalismo y con el criterio de salir a hablar. Aquí está mi voz y aquí están mis pruebas, ¿no? Y porque todavía después de 20 años hay momentos como el que usted me dio hace un rato, en el que me dio la paz que necesitaba acerca del grito. Que mi madre no gritó Por porque me ayudarme. protegía. Y por eso es que esta historia para mí, hasta que no se cierre, va a seguir doliendo. No, ¿Y no, te no marcó lo significa... que te dije? Me marcó bastante. Te marcó y Yo me desarrolla voy- desde ahí Yo me voy, la teoría de tu historia. yo me voy esta noche en paz y ya soy feliz. En la vida yo ya soy feliz. Pero aún hay tantas incertidumbres y tú me acabas de resolver una. Y te lo agradezco. A veces encontramos respuestas Donde uno a menos tantas espera. preguntas donde menos lo esperamos. Así Y es. qué bien, me siento feliz de poder llevar una afirmación que de corazón me brotó y decirte,
Tal vez no gritó. Tal vez prefirió callar para salvarlos. A ti y a tu hermana. Y ese es el lado humano de Carla Viso, que no tienen muchos otros que están en canales más grandes y producciones más grandes. Porque hay esto, no es solamente el morbo, es tu interés de indagar de una manera meticulosa para que la persona que ve este video entienda realmente, no por el morbo. Porque Y una soy última abogada cosa. penalista. Este país lleva una crisis de violencia que no había visto yo hace 13 años. Pero casos como mi madre le enseñó a la población de que a uno lo matan y el otro no paga. Mi madre fue un buen ejemplo para los criminales de que acá el crimen queda impune. Y ojalá que no. La pereza de nuestros operadores de justicia se ve reflejado en una sociedad que hoy clama por un poco de buen trato. Así es. Porque ya lo que sucedió no lo podemos evitar. Ya sucedió. Pero lo que sí podemos evitar es que las víctimas que vienen detrás con los efectos colaterales de la pérdida de esta mujer, el día de hoy, todavía después de tantos años, tengan que estar sentados esperando que se haga justicia. Ariel, para mí ha sido muy reconfortante y un honor tenerte hablando de este tema tan doloroso para ti hasta el día de hoy y tal vez hasta el día que tus ojos se cierren. Así será. Pero invítanos a tu podcast. Quiero saber cuándo, cómo y dónde. Sale la tercera semana de este mes el trailer. Agosto 11 sale el primer episodio y luego cada martes, donde escuches tu podcast. Muy bien, la invitación está hecha y espero en algún momento poder sentarme contigo y hablar con criterio y con la voz de la ley, que sí, que no y que nunca, señores operadores de justicia. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias.